La locura de Marta Testamuro, capítulo 1. Todos la acusaban del desastre de la honorable familia, en las veladas de las casas solariegas, en los salones de los clubs de la ciudad, en la penumbra de las salas de cine y hasta en las iglesias. Sus padres la disculpaban diciendo que estaba loca, la pobre, que había contraído tan terrible dolencia debido a su excesivo apego a los libros, y al decir esto se secaban sus ojos con ademán impresionante. Las nobles amistades se veían en el caso de mostrar un porte condolido. Frases compasivas salían parsimoniosamente de sus labios y coreaban enardecidos, aunque sin convicción, los denuestos contra esa literatura perniciosa que causara la perdición de la pobre chica. Sin embargo, procuraban despedirse con presteza, eso sí, con palmaditas en las espaldas y efusivos apretones de mano, porque desde que la familia cayera en desgracia a nadie le interesaba fomentar su amistad. La verdad, lo que hizo Marta era imperdonable. Vaya, no era para menos. Casarse con un indio era para reírse. Así tenían que concluir, por su orgullo y su despilfarro. A pesar de lo dicho, Marta, la loca, no pensaba de ese modo. Más bien pensaba en su hogar, su marido y su hijo. Sentía una laxitud que la llenaba física y espiritualmente, dicha quietud que se adivinaba en la dulzura de sus grandes ojos azules. Cuando cansada de los quehaceres cotidianos se sentaba, al atardecer, en el corredor de la casa para esperar la llegada de Juan. Este aparecía a la caída del sol, por el sendero que venía del valle cubierto de un vago vapor tornasolado. Oía entonces su fuerte voz, cada vez más cercana, llamando: «¡Pablo! ¡Pablito!». El niño se precipitaba gozoso por el estrecho camino, brillándole sus cabellos al toque de los últimos rayos, y ella, algo asustada, pero sintiendo una dulce sensación de seguridad, corría tras él gritando: «¡Cuidado, Pablo, que te vas a caer!». Así, en estas circunstancias, era difícil acordarse de su abolengo, sus antiguas comodidades y de la literatura causa de su pretendida perdición. «Es una niña un poco mimada», solía explicar su padre, entre copa y copa y con las cartas en la mano, a sus habituales compañeros de tresillo. Cuando el sirviente venía a comunicarle que la niña no aparecía por ningún sitio de la casa de la hacienda: «Búscala por el bosque, majadero», añadía irritado por la interrupción, enfrascándose en el juego nuevamente. Siempre se la encontraba allí, en el bosque, sentada bajo la sombra forestal, con un libro abierto sobre su regazo. Solía pasarse horas leyendo incansablemente. El sirviente tenía que llamarla desde lejos, pues era probable que, al verse interrumpida, le arrojase, colérica, con lo que encontrara, a veces con el mismo libro. El sirviente entonces huía y ella se levantaba a recoger su tesoro, limpiándolo cuidadosamente. Luego, volviendo a sentarse, se quedaba ensimismada con la mirada en la comba del firmamento que asomaba por entre las cumbres ojivales de los eucaliptos. Las nubes pasaban pachorrientas, desperezándose en mil formas, domos albos, platinados en sus cimas, grifos llameantes, sombras gárgolas, hipocampos impulsados por la brisa a través del celeste acuario o buidas formas de navíos desvanecentes que la hacían soñar con viajes maravillosos hacia países distantes,
cabalgando sobre los copos versátiles mientras entre las sombras se hundía la tierra. Qué hermoso era estar así, lejos de todo, y en el alma de una melancólica ternura por algo no conocido, pero siempre deseado. Un afán de partir hacia horizontes no precisos, de quedarse ahí serena en dulce quietud evocadora de la muerte, que remediara su amarga soledad, sin una voz amiga que a su vera comentara sus lecturas y escuchara sus anhelos. Ah, si hubiera vivido Eduardo, aquel amigo que el bobo de su hermano le presentara años antes. Recordaba su sonrisa triste y sus bellos ojos negros, que se convirtiera en su confidente. Él sí que le comprendía y además le había dado una visión de la vida desconocida para ella. Así supo que existían cosas bellas y extrañas y otras tristes por su miseria y dolor. No todo en la existencia era ahogarse bajo los besos paternales y atosigarse de bombones sin pensar en nada. Recordaba las visitas que sus padres le hicieran cuando se encontraba interna en ese sombrío colegio religioso, donde ellos aparecían de improviso en los días de visita con su entusiasmo casi histérico, llamándola mi angelito, mi diosita, y otros diminutivos empalagosos desapareciendo de inmediato, tan velozmente como habían llegado. Pero Eduardo había muerto un año después que ella saliera del colegio. Varias veces, al pensar en su quieta agonía, sentía un frío extraño que la hacía levantarse y tomar el camino de la casa. Andaba un tanto apresurada, mirando con leve temor hacia la oscura frondosidad o hacia la altura donde el rocío estelar comenzaba a aparecer por entre las altas ramas. Al llegar al linde del bosque tornaba amoroso su andar, como sintiendo separarse de él, y lentamente volvía la cabeza para mirarlo por última vez. Era una despedida silenciosa a su hermético amigo y una promesa de retorno para el día siguiente. Después miraba la casa al fondo del sendero y su semblante tomaba una expresión de desagrado. La casa, ahí estaba lo grave. Desde el dintel oía la voz ronca de su padre, interrumpida por una tos profunda que, iluminada su rostro, súbitamente como el fanal rojo de una boya, le toca a usted, pa. Hay un desgarramiento flemático. Doctor Julián, tome usted don Royel. Nuevamente el espasmódico acceso y el salivazo inevitable, y la meliflua vocecita del reverendo párroco contestando: baja veruda esta jugada. Ella cruzaba el salón sin saludar, ruborizándose al sentir los ojos de rana famélica de don Rogelio, que la miraban con adulación repulsiva. A la hora de la cena su padre la reñía con majestad: pero hija, no debes permanecer en el bosque hasta tan tarde, vas a resfriarte. Y don Rogelio, el hacendado vecino, sonriendo canallescamente decía: seguro que la señorita tiene un novio en el bosque, ¿no es cierto, Martita? Ella se encogía de hombros y continuaba comiendo en silencio. Doña Josefa, su madre, creía del caso añadir con voz distinguidamente angustiada: padre Julián, ¿por qué no la aconseja usted que no lea tanto? Está volviéndose imposible. Se le ha dañado el carácter y gusta de andar sola, siempre sola. El párroco levantaba su larga cara esquina, los ojos seráficos hacia lo alto y, con la cuchara sorprendida en medio de su ascensión,
exclamaba: «Vare soli, ay del solo», engullendo de inmediato la sopa, sin añadir más a su esperado discurso. Marta balbucía una disculpa y corría a encerrarse en su cuarto. ¡Cómo los detestaba! Sentía su rencor crecer sombrío, cubriendo la vacilante llama de su filial afecto. Se veía, a los 20 años, incomprendida, solitaria frente a ese castillo ruinoso en el que sus padres se abroquelaban. Sus padres. La verdad es que ellos la sentían extraña y caprichosa. Se acusaban vagamente de haberla mimado, pero después de todo, pensaban, eran propias de un testamuro aquellas extravagancias, pues una familia de tan antiguo abolengo no podía tener esa vulgar normalidad propia de clases inferiores. Además, ellos tenían sus trabajos y sus preocupaciones. Don Asdrúbal, el padre, no podía descuidar su estudio de genealogía, en el cual, con la ayuda de su esposa, se hallaba empeñado desde hacía mucho tiempo. Por otra parte, había que vigilar a los indios peones y capataces. Eran tan ladrones e hipócritas, y últimamente la lucha contra esos ruines socialistas y comunistoides empeñados en amargar la vida de los honorables propietarios, con campanas para culturizar a los indígenas. Felizmente tales empeños quedaban en el papel, pues de otra manera los infames podían arrebatarle la única hacienda que les quedaba. Después, vamos, tenía su tresillo y sus tertulias y sobre todo sus recuerdos de Europa, de los cuales su cerebro estaba lleno, que sentía la necesidad de evacuarlos hacia sus contertulios. Así parecía, volvían a su prístina brillantez aquellos encantadores momentos cada vez más brumosos. Además, él era un enfermo, poseía una neurosis aristocrática que le sorprendía el momento menos pensado, pero estaba seguro, era el país el que así le tornaba, país lleno de indios, negros y mestizos, por lo general malintencionados. Por eso, siempre que de su amada Europa volvía, tenía que encerrarse en sus propiedades y permanecer en ellas, amargado castellano en su fortaleza, para no rozarse con aquellos canallas. Ah, si hubiera podido quedarse allá, mas no era posible dejar sus bienes al cuidado de inescrupulosos administradores. Muchas veces en las noches lunadas, al paso lento de su cabalgadura, salían a pasear por los campos, el alma llena de dulces, atormentadores recuerdos. Pasaban frente a las chozas miserables, irguiéndose bajo la luz acerada como enormes cuervos ahitos de tristeza. En su interior los indios dormían, lívidos, hacinados como cadáveres sobre el duro piso helado, vencidos por el cansancio y la amargura. Don Asdrúbal sonaba en aquel precioso París de principios de siglo, donde él en los cabarets de Montmartre bañara con champán a las bellas cocottes en medio del estruendo cicalíptico del can-can. Y ahora esto, meditaba, tedio rencoroso, preocupaciones crematísticas y salud quebrantada. Doña Josefa, al contrario, tenía su altruismo, virtud con la cual podía agotar su aburrimiento. Cuando iba a la capital, con entusiasmo que causaba la admiración de sus distinguidas
socias, promovía fiestas de caridad para el socorro de la infancia desvalida. Con encantadora palabra evangélica hablaba de los tristes desheredados de la fortuna, y con espiritual sonrisa que velaba por momentos la expresión de superioridad en su rostro, recorría las casas de sus adineradas amistades solicitando óbolos para dolientes niños. Era una hábil manera de evitar ella misma dar su limosna y, por otra parte, siempre quedaban furtivas ganancias. No iba a derrochar sus energías en vano. Además, había que ponerse en contacto con gentes malolientes y llenas de parásitos, y aunque tenía el cuidado, al entregar los donativos, de enguantar sus bien cuidadas manos, por temor se rozaran con las epidermis callosas, siempre quedaba el espectáculo aterrador de la miseria que le producía un angustioso desasosiego. Cuando volvía a la hacienda a descansar de sus trabajos, ayudaba a su esposo en el cuidado del cuatricentenario árbol genealógico de la familia. Como un par de cumplidos horticultores, limpiaban amorosamente el tronco añoso, podaban algunas apolilladas ramas de dudosa procedencia, injertaban otras de lucientes yemas que separaban de algún árbol que, creían, no eran dignas de tenerlas. Una luz parda penetraba por la sucia vidriera del cuarto de escritorio, dando opacos matices a las flores del papel tapiz que se mostraban marchitas. Fuera, la luz solar se quebraba en sombras sobre la derruida escalera de ladrillos y la huerta selvática. Sentados frente a frente, junto al viejo escritorio, los esposos Testamuro miraban aquella polvorienta soledad exterior y luego volvían sus ojos sobre el no menos polvoriento interior. Polvo y cansancio en la peluca gris y el rostro borroso de don Fernando Testamuro, oidor del rey, que los miraba desde lo alto de la pared, al fondo de la habitación. Polvo y cansancio en la resquebrajada plática de San Agustín con los doctores de la iglesia, de Miguel de Santiago que colgaba de la pared derecha, y en la zurbaraniana cabeza de Francisco, de autor anónimo, que estaba a la izquierda. Polvo y cansancio en las deslucidas fotografías de la familia que asomaban en los rincones y en la mesita rococó, cubierta por viejos legajos y apolillados libros. Polvo y cansancio en los desvencijados sillones Carlos III y en la vitrina atiborrada de arqueológicos cachivaches precolombinos. Y polvo y dolor en el pequeño Cristo, un auténtico caspicara, decía don Asdrúbal, que se erguía en el centro del escritorio entre los dos esposos. 450 años, seguramente, y al fondo de ese tiempo, como quien se interna en la oscura galería de una mina con la luz vacilante de un vacilante conocimiento, o como si al descorrer un telón que presentara un jardín brillante se fuera encontrando, uno tras otro, cortinajes cada vez más viejos, donde el paisaje primero tan atractivo fuera tornándose borroso y despreciable, porque en verdad, pensaba don Asdrúbal con amargura, el oriente de su ilustre familia era un tanto sucio y hasta miserable, pero ¿todas las grandezas no habían tenido un principio humilde? Día a día los temblorosos dedos de don Asdrúbal revisaban las amarillentas copias que le habían enviado años antes desde el Real Archivo del antiguo Reino de Aragón, y su gran amigo, el estudioso canónigo Terrazas, sacerdote aragonés.
Historia de la familia Testamuro, segunda parte del capítulo 1. Plácidas llanuras de Aragón a fines del siglo XV. Montes cubiertos de prometedores olivos, cármenes floridos del Ebro, recortadas sombras bajo la luna de la sierra de Alcubierre. Entre breñas, una pequeña aldehuela dormita cobijándose al amparo de la torre de la iglesia. Las casuchas se agrupaban bajo la mística sombra, como atéridas por el desapacible viento del otoño. Al fondo, en la cima de roca ceñuda desgalgándose sobre torrentoso arroyo, se yergue el castillo, lleno de rojos resplandores, por sus 100 teas encendidas del señor de Cabravieja. En el pétreo salón los labradores hincan la rodilla en tierra ante su amo, este sentado en el alto estrado del cedro lustroso, bajo el dosel que ostenta sus blasones oye, pensativo, las quejas ya iracundas, ya lastimeras de sus vasallos. Un jayán picado de viruelas, mozo de ojo turbio y medio idiota, pero con ciertas bellaquerías que hacían pensar que más que corto de entendederas, era un redomado tunante. Había huido del pueblo hurtando los dineros de la iglesia de la cual era sacristán, después de las fiestas en honor de San Evelino, patrono del lugar. Tanto más criminal la acción, cuanto que el zafio de nombre Tomás había burlado la confianza del buen párroco que le educara en el temor de Dios. Ahora éste, furibundo, clama justicia a su señor y pide que la Santa Inquisición condene al sacrílego mozo. Los padres del taimado, el zapatero Tadeo Salterio y Juana Cajas, trémulos, esperan la decisión de su dueño. El noble se levanta, el ceño adusto, juegan sus dedos con la sangrienta cruz de rubíes que cuelga sobre el jubón de fino y oscuro terciopelo, y con voz que, ante la general sorpresa, sale chillona, cuando se le esperaba tonante, ordena se pida ayuda a la Santa Hermandad, facultad al sacerdote denuncia al Santo Oficio el sacrilegio y dispone que se despoje de sus míseros bienes a los progenitores de semejante monstruo y que se le arroje fuera del lugar para siempre. Este horrible pecado y sus consecuencias no agobian a Tomás Salterio, el que después de gastarse los dineros con meretrices y cochambrosas en Sevilla, va a Toledo y es admitido como pinche de cocina en el séquito de don Valentino de Pieta, marqués de Montipeltre, noble siciliano que había ido a prosternarse ante los reyes católicos en demanda de auxilio para don Fernando, rey de Nápoles, atacado por el alevoso Carlos VIII de Francia. A la sombra heroica de los pabellones de Castilla y Aragón junto a las banderas del rey de Nápoles, descansan los guerreros de reluciente armaduras en las abruptas tierras de Sicilia, bajo el mando de don Gonzalo Fernández de Córdoba, el futuro gran capitán, en espera de pasar a la península itálica en busca del ejército francés. En Mesina, mientras don Gonzalo prepara sus bélicos planes, Tomás goza del amor de las lindas sicilianas, mostrándose en extremo dadivoso. Las bellas, por no ser menos, le obsequian con el mal francés, una enfermedad extraña que dejaba calvos y volvía idiotas a los que la poseían. Sin embargo, el bravo Tomás no sintió tales efectos sino años más tarde, ya caballero y convertido en Testamuro. Este brillante apellido le fue dado por el mismísimo don Gonzalo, después de la batalla de Seminara que,
aunque adversa a los españoles, no por eso fue menos caballeresca. Tomás, escondido bajo el muro derruido de una cabaña, fue sorprendido por 8 caballeros franceses, cada uno más fornido que Fierabras y más valiente que Orlando, el de la legendaria furia, los cuales comenzaron a descargar sobre la cabeza del asustado mancebo tantos y tan poderosos golpes con sus espadas y clavas de punta de hierro que en un momento hendieron el reluciente casco del guerrero noble. Sin embargo, y a pesar de que Tomás fingiera estar muerto, los fieros súbditos de Carlos VIII continuaron golpeando iracundos sobre el hirsuto cráneo que quedó descubierto, en espera de convertirlo en masa informe. Mas, horror, no solo aquella cabeza mostraba daño alguno, sino que sus armas comenzaron a quebrarse como frágiles cañas. Llenos de espanto, los galos emprendieron precipitada fuga, encomendándose con extremo vocerío a San Dionisio, como después contaba Tomás. Una vez terminado el combate, ya casi al anochecer, contaron a don Gonzalo de hecho tan asombroso, pues en medio del fragor de la lid no había faltado quien diera cuenta de hecho tan singular. Intrigado, el gran capitán mandó que fuera buscado Tomás, el cual andaba azorado como can después de una paliza, y llevado a su augusta presencia. El mozo penetró a la tienda del magno jefe y, cayendo de hinojos delante de toda la bizarra comitiva, esperó, compungido, el castigo de su menguado valor. Mas con asombro observó que don Gonzalo estudiaba atentamente su cabeza, pasando las nobles manos por entre sus erizados cabellos y que, irguiéndose con placentero gesto, exclamó: «Muy dura cabeza tienes, bellaco, una testa como de muro». A continuación, golpeóle con su fusta en los 2 hombros y añadió circunspecto, ante el alborozo de los concurrentes: «Os armo, caballero, señor testa de muro, y os nombro en mi tercio palafrenero a mi servicio». Y azotándole levemente en las posaderas, envióle a las caballerizas. Terminada la guerra, Tomás volvió a España y se estableció en Sevilla, tornando su ruin apellido de Salterio por el de Testa Muro, en recuerdo del noble gesto del gran cordobés, cuya imagen magnánima, en el momento en que tocaba sus hombros con el puño resplandeciente de la fusta, no se borraría ya de su memoria y, al narrar tal hecho en las tibias tardes sevillanas, diría hiperbólicamente que fue espada gloriosa la que tocó sus hombros, no látigo de señor y amo. Así, de esta manera, fue convenciéndose de su propio engaño y al cabo de un tiempo estaba muy cierto de que había sido armado caballero con todas las de la ley. A pesar de ello y de aumentar un D a su apellido y llamarse ahora don Tomás de Testa Muro, no pudo por su figura y pobreza, añadiendo a ello su porte zafio, conseguir consorte de buena alcurnia. Tuvo pues que contentarse a los 5 años de llegado a la soberana de Guadalquivir con solicitar la mano de Zoraida, hija de doña Amalia Puga Zorroza, dueña del figón donde Tomás tomaba el diario sustento y ayudaba muchas veces a freír los dorados buñuelos que salían de entre un oleaje hirviente de rubicunda miel. Y tangas estas que eran de fama no solo en Sevilla sino en toda Andalucía. Se decía que Rosa Zoraida, por su tez aceitunada y su segundo nombre, era de sangre mora lo mismo que su madre, la cual había tenido amores al paso con un gallardo capitán llamado Leocadio Zapata, el que, en viajes a tierras de África, donde fue muerto un año más tarde, pasó en el figón de doña Amalia
por el espacio de 2 meses, hechizado por la opulencia de la dueña y las delicias de la buena comida. Se conocía a las 2 mozas por la mudéjares de la casa de Pilatos, por estar el conocido mesón muy cerca del edificio referido. Tal mote no gustaba a las buenas mujeres, pues a más de denigrante era peligroso, ya que en cualquier momento por intrigas la Santa Inquisición podía enviarles a la hoguera. Pugnaban pues por parecer más cristianas que Santo Isidoro y más católicas que la reina Isabel. La verdad era que, aunque doña Amalia fingía ignorarlo, sus padres, los abuelos de Rosa Zoraida, fueron mudéjares que se tornaron cristianos apenas supieron la fuga de Boabdil. Convirtiéndose Tomás en señor y dueño del Figón, dejando transcurrir plácidamente los años de su existencia, amargado solo por los continuos embarazos de Rosa que no llegaban a buen término, esto le hacía pensar que Dios había dispuesto se quedara sin prole. Mas he ahí que a los 10 años de su unión y bajo el reinado del joven y excelso Carlos de Flandes, otorgóle el divino hacedor la aventura en forma de un parvulillo que, a pesar de su desmirriada facha, se empeñó, con el justo regocijo de sus padres, en seguir viviendo, aferrándose a la existencia como una ostra a la ceñuda roca. Pusiéronle al infante el nombre de Romualdo, por haber visto la luz en el día de tal santo, y, además, añadiéronle el de Gonzalo, en gran capitán impulsador del buen destino de Tomás. Creció el niño rápidamente, aumentando su fuerza y fealdad, pues era de pocos afortunados rasgos. Tenía él un ojo como saltado y el otro extremadamente pequeño, boca grande que envidiaría Tarasca,